Qué bueno que está con nosotros y, oiga, ¿no siente como que alguien lo esté espiando? ¡Ay, carijo! Bueno, ¡no me estés espiando! Bueno, este brother que está allá atrás espiando, ¿no? ¿Qué cree? Podría estar sacando mi información, no por la cámara, no por mi celular, ni siquiera por asomarse por la ventana. Lo podría estar haciendo a través de la aspiradora. Sí, estos robots que ahora limpian la casa sola, bueno, también podrían convertirse en una puerta para que malandrines como este espíen nuestro hogar. Y para hablar cómo protegernos de esto, está aquí nuestro experto en ciberseguridad, Luis Noguerol. Bienvenido, mi Luis. Oye, qué loco esto. Hablábamos de que la flojera es la mamá de todos los vicios. Ahora uno, por no querer pasar la aspiradora, pone una de estas máquinas en la casa y ahora resulta que te la pueden hackear. Definitivamente la mayoría de los equipos que se conectan o trabajan de manera autónoma, como los vacuums, las aspiradoras, pues pueden ser comprometidos. Es un tema interesante. ¿Y qué tipo de hackeo estamos hablando? Porque estos tienen todo tipo de sensores de movimiento, algunos tienen cámaras, se conectan a la red de tu casa, a tu celular. Cuando hablamos de hackeo, ¿qué quiere decir? ¿Que alguien puede ver a través de la cámara nuestra casa o que alguien puede accesar nuestra cuenta con nuestros datos personales? Sí, ¿ambas? Significa, es una combinación de todo eso. Significa que se puede comprometer la conexión wireless inalámbrica de la casa y por ahí se puede activar el robot. También se puede comprometer el robot, se puede activar, desactivar la cámara. A medida que la gama es más alta, o sea, el precio es mayor, pues incluye más funciones y más features, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, así que son más problemáticas. O sea, ¿me estás diciendo que alguien que sepa de tecnología puede meterse a controlar mi aspiradora y empezar a moverse por mi casa viendo por la camarita dónde estamos? ¿Me puede ver encuerado? ¿Puede hacer lo que quiera? Te tengo una mala noticia, no hay que saber mucha tecnología para poderlo hacer. No manches. No es tan complicado. ¿En serio? ¿Y qué hacemos para protegernos? Porque ahorita nuestro productor Sergio está tratando de prenderlo a través del celular y abriste los ojos y dijiste, ahí está la puerta al problema. ¿Qué hacemos para protegernos? Ok, consideraciones importantes. Número uno, fijarnos en las configuraciones del dispositivo, o sea, del equipo en este caso, ver cuántos permisos le damos, cuáles son las áreas que marcamos, porque tendemos a marcar las áreas, a hacer los mapas con nombres como por ejemplo cocina, cuarto 1, cuarto 2, baño, cuarto de servicio, etcétera, ¿no? Así que eso es una consideración importante. La otra es asegurar nuestras comunicaciones, o sea, tratar de usar contraseñas complejas si la usamos, y algo muy importante, no debemos permitir que mandes nuestros datos a la nube. Por supuesto, todo tiene aspectos positivos y negativos, y lo que él iba a hacer desde su teléfono, si le quitas la conexión a la internet, pues esa parte fancy, ¿no? Sí. Deja de funcionar. Sí. Pero al propio tiempo la pregunta a hacerte es cuán conveniente es que esté el mapa de tu casa con todo lo que ocurre en tiempo real en la nube. Claro, le estás dando toda la información Así a alguien es. malo. Oye, y hablando de esto, hablábamos de los robots. Ahora que vienen estos robots que son personas, ¿hay que estar preocupados? A ver, la tecnología intenta siempre funcionar de manera segura, pero si se conecta y funciona, ahí hay un posible problema. ¡Qué miedo! Así que podría ser comprometido el tema de la robótica. Hay un misperception, o sea que tenemos muy poco tiempo, y es el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en realidad no sustituye trabajos. Quien lo sustituye es la parte de automatización. La automatización. O sea, como la parte, ¿qué es esto? Esto es automatización. Bueno, pues ya lo sabes. ¿Sabes qué no nos pueden hackear? Una escoba. Esa no se puede. Así que hay que regresar a lo básico. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis, por esto. Bueno, pues si estaba nervioso, ahora puede estar el triple de nervioso. Y vea con sospecha su aspiradora.